Amante Padre Celestial, en estos momentos en los cuales iniciamos la reflexión, pedimos la presencia de tu Espíritu para que nos des discernimiento para desarrollarlo y sea de bendición para cuantos sientan el deseo de estudiarlo. En el nombre de tu amado Hijo te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Amén. De nuevo, mis hermanos, es un placer poderme compartir directamente con ustedes esta corta reflexión siguiendo con el estudio de los 3 días y 3 noches de Jonás. Hoy vamos a desarrollar el cuarto tema que está directamente relacionado con esos 3 días y 3 noches y por supuesto, ¿qué significado tiene la palabra que el Salvador pronunció, el corazón de la tierra? Debemos hacer como los bereanos, hermano y hermana, amigo y amiga que me escuchan. No podemos dejarnos llevar por los cantos de sirena. No podemos llevar por estas personas que sacando el texto de su contexto quieren quitar la verdad que tenemos en la Sagrada Escritura. Y para eso, siguiendo el método de estudio de los bereanos, comparando verso con verso, para saber lo que realmente el Creador quiso decir, abrimos este estudio con el Evangelio de Marcos, capítulo 8, verso 31, y nos dice así la Sagrada Escritura, en palabras del mismo Salvador. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Es evidente que la Escritura nos habla después de 3 días, o al tercer día. Lo vamos a estar viendo y lo vamos a estar también analizando. Veamos otro pasaje también relacionado con estos 3 días que hallamos en el Evangelio de Juan, capítulo 2, verso 19. Nos dice así la Sagrada Escritura. Respondió Yeshua y les dijo, destruid este templo, y que dice a continuación, y en 3 días lo levantaré. Está haciendo referencia al templo de su cuerpo. Al tercer día lo levantaré. ¿Verdad? Veamos otra cita. Lucas capítulo 13, versos 32 y 33. Esa cita viene un poquitín más adelante de las otras, me refiero más adelante en cuanto a la historia y más cercana a los tiempos finales. Lucas 13, versos 32 y 33 nos dice así, y les dijo, id y decid a aquella zorra, he aquí, echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Sin embargo, sigue diciéndoles, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. ¿Cuánto tiempo está empleando aquí también el Salvador diciendo que es necesario que hoy, mañana y pasado mañana? 3 días, ¿verdad? 3 días. Vayamos notando, hermano y hermana, la importancia de poder discernir los tiempos que el Creador tiene establecidos para todo. Como hemos estado desarrollando anteriormente, los tiempos son siempre fijos.
No hay ningún periodo de tiempo que pueda ser variable de un año a otro, porque todo comienza y lo indica la aparición del pequeño perfil en el oeste después de una puesta de sol. Ahí comienza el año, ahí comienza todo y a partir de ahí vienen los tiempos establecidos de acuerdo a la voluntad de nuestro Padre Celestial. El Salvador hace referencia a 3 días, también aquí, en su predicación. Veamos otra cita. Lucas capítulo 24, verso 46. Nos dice así, Lucas 24, verso 46. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Mesías padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Al tercer día, Yeshua, el Mesías, tenía que resucitar de entre los muertos. No hay ninguna duda, hermano y hermana. El problema es cuando sacamos el texto de su contexto y buscamos, analizamos, cuestionamos lo que hallamos, por ejemplo, en Mateo capítulo 12, verso 39 al 41, que vamos a estar meditándolo ahora. Mateo capítulo 12, versos 39 al 41, nos dice lo siguiente. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada sino la señal del profeta Jonás. Pregunto para recordar, ¿cuál fue la señal de Jonás? ¿Cuál fue el mensaje que recibió Jonás? ¿Está hablando acerca de 3 días literales? ¿Cuál fue el mensaje que se le dio a Jonás? ¿Cuál fue la señal de Jonás para Nínive? ¿Un mensaje de arrepentimiento? ¿Un mensaje de conversión? Esa fue la verdadera señal de Jonás, como lo estuvimos desarrollando en nuestro anterior tema. Esa fue la señal de Jonás. La generación mala y adúltera, la generación de hoy mala y adúltera, mala y perversa por causa de los falsos dirigentes, demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. La señal del profeta Jonás fue, levántate, ve a Nínive y declara a Nínive la maldad, porque ya su maldad ha llegado hasta el cielo. Y se toma la otra parte de la señal, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y esta gente mala y perversa, adúltera de la Escritura, estos falsos maestros que se levantan hoy día, estos evangelistas que solamente pretenden engañar aún a los mismos escogidos, presentan que el corazón de la tierra puede ser el lugar donde fue depositado el cuerpo del maestro de Galilea. Eso es lo que ellos enseñan, que el lugar de la sepultura de Yeshua era el corazón de la tierra. La cueva de José de Arimatea, dicen ellos, era el corazón de la tierra. ¿Fue realmente eso lo que quiso decir nuestro Redentor? ¿Quién era el corazón de la tierra? ¿Quién era? ¿Dónde estaba el corazón de la tierra, hermano y hermana, para que podamos entender las palabras?
así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿Qué podemos entender por el corazón de la tierra? Vamos a reflexionar aspectos muy importantes para que podamos entender realmente el correcto significado en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Cuando el Creador del universo escoge a Abraham y le dice: sal de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que yo te indicaré. ¿Qué hacía Abraham cuando llegaba a ciertos lugares? Veamos lo que nos dice Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12, verso 8, nos dice así la Sagrada Escritura. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Ai al oriente. Y me dice a mí la Escritura: y edificó allí altar a Yahweh e invocó el nombre de Yahweh. ¿Qué es lo que estaba haciendo Abraham entre los paganos? Levantar un templo a Yahweh para que los paganos pudieran contemplar al Elohim de Abraham. Ese era el propósito que Elohim tenía para con su pueblo, para que su pueblo fuese la luz en medio de un mundo totalmente paganizado. Veamos otro episodio, el mismo libro de Génesis, capítulo 13, verso 18. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Yahweh. ¿Qué hizo Abraham de nuevo? Edificó un altar a Yahweh. Pregunto, ¿qué era entonces el corazón de la tierra en los tiempos de Yeshua? ¿Acaso Yeshua fue diferente a la gente de antes, por ejemplo Abraham, en el cual glorificaba al Elohim de Abraham, quien posteriormente fue el Elohim de Israel? ¿No era Israel concretamente el corazón de la tierra, desde donde tenían que surgir aquellos emisarios para poder proclamar al mundo entero el mensaje de arrepentimiento, el mensaje de reforma, para que pudieran escuchar y ver en testimonio de sus vidas al verdadero Elohim y dejaran de ser idólatras? ¿Acaso no estuvo Yeshua en el corazón de la tierra, en el corazón del mundo de aquella época, en el lugar que Él escogió a Israel como nación, para que de esa nación surgieran los evangelistas al mundo entero, y el mundo entero pudiera escuchar y ver en sus vidas al Elohim de Israel, al único Elohim verdadero? Esa es la correcta interpretación en el corazón de la tierra. ¿Acaso Yeshua no estuvo en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches? ¿Acaso Yeshua no estuvo viviendo y enseñando en su tiempo de ministerio 3 años literales, 3 años literales, 3 días y 3 noches, años literales, proclamando desde el corazón de la tierra, dando un mensaje de reforma, de arrepentimiento al mundo entero a través de su palabra que nos llega hoy?
el corazón de la tierra en aquel entonces era la ciudad, la nación, el pueblo que él había escogido, descendientes de Abraham, su siervo. Y es evidente, hermano y hermana, que siguiendo con el estudio de la Escritura y comparando verso con verso, podemos llegar a entender que lo que estamos diciendo así es correcto. Y por tanto, la verdad tiene que ser presentada y el que tenga oído para oír, oiga lo que el Ruach dice para este tiempo del fin. ¿De dónde tenían que salir los evangelistas después de la muerte del Salvador? ¿De dónde? ¿De Roma? ¿De Estados Unidos? ¿De Grecia? ¿De América del Norte? ¿De América del Sur? ¿De Europa? ¿De ahí tenían que salir los evangelistas? ¿Qué nos dice la Escritura, hermano y hermana que me escuchas? Nos dice así en Hechos capítulo 1, verso 8. Pero recibiréis poder. Los discípulos tenían que prepararse para recibir poder. Y se prepararon durante 10 días pidiéndose perdón unos a otros y estando en humildad, en un mismo pensamiento, pensando y esperando recibir el poder. ¿Para qué cosa? Veamos lo que nos sigue diciendo la Escritura. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu de Santidad, el Ruach HaKodesh. No una tercera persona, no un tercer Dios, sino un poder. El poder que enviaba el mismo Yahshua, una vez glorificado, era su propio poder, su propio espíritu, su propio Ruach. ¿Y qué dice a continuación? Y me seréis testigos. Eso es lo que Él desea que seamos nosotros de Él, testigos. Que la gente pueda ver en nosotros esa metamorfosis efectuada, ese cambio, ese muerto al viejo hombre y esa nueva vida, ese nuevo nacimiento que solamente lo puede producir el verdadero Espíritu cuando permitimos que Yahshua more realmente en nuestro corazón. Y me seréis testigos, ¿dónde? En Jerusalén. Ellos tenían que comenzar su ministerio en el corazón de la tierra, en el mismo lugar que había sido escogido desde los tiempos de la fundación del mundo, como nación y como ciudad escogida, Israel y Jerusalén. Ahí tenían que comenzar su ministerio, donde Yahshua fue despreciado, donde Yahshua fue ejecutado, donde Yahshua sufrió todo lo que sufrió, por amor a ti y a mí, dar su vida para salvarnos, en el mismo lugar donde fue despreciado, en el mismo lugar donde fue ejecutado, ahí los apóstoles tenían que comenzar de nuevo la proclamación de la resurrección de aquel que habían ejecutado y tenían que presentar ese evangelio, esas buenas nuevas, por testimonio, como dice la Escritura. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿De dónde tenían que salir los evangelistas para evangelizar al mundo entero? ¿De Roma? ¿De Europa? ¿De América del Norte? ¿De Centroamérica? ¿De América del Sur? ¿De Asia? ¿De dónde tenían que surgir? ¿De dónde tenían que salir?
del corazón de la tierra, del mismo lugar donde el Creador estuvo proclamando su ministerio, proclamando y restaurando el carácter de su Padre en su vida, revelando el amor del Padre en su vida, desenmascarando a Satanás por medio de esos falsos maestros que habían en sus tiempos, aquellos fariseos y saduceos que habían manipulado la Escritura hasta el punto de presentar a Elohim como un Elohim vengativo y sin amor. Pero no olvidemos que Elohim es amor, pero también es fuego consumidor que muchos olvidan. 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra significa, hermano y hermana, los 3 años que estuvo Yeshua en el corazón de la tierra, viviendo y enseñando en su ministerio desde los 30 hasta los 33 años en que fue ejecutado según la profecía y según los planes que Yahweh tenía para restaurar en el hombre la imagen, el carácter que Adán perdió por causa del pecado. Notemos para terminar algo muy importante. Un bebé nace a las 11:55 de la noche de hoy día 29, por ejemplo. En su partida de nacimiento, en su acta de nacimiento, consta que nació el día 29 de junio a las 11:55 de la noche. ¿Vivió todo el día? No. ¿Cuánto tiempo literal según los tiempos de hoy? De aquellos que dicen que el día comienza a partir de las 12 de la noche. ¿Cuánto tiempo literalmente vivió del día 29? 5 minutos, ¿verdad? Pero en el acta de nacimiento consta que nació el día 29 y para todo el mundo nació en el día 29. Cuando queremos sacar el texto de su contexto, la gente busca cualquier cosa para justificar lo que es injustificable. Cuando el Salvador dijo que estará 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra, en ningún momento está haciendo alusión a que el corazón de la tierra era el lugar donde él fue sepultado en la roca de José de Arimatea. En ningún momento él da a entender eso. Él da a entender eso, que los 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra era en el lugar donde el Padre había escogido como Israel y Jerusalén, como el corazón de la tierra, y desde ahí tenían que salir los evangelistas al mundo entero presentando al verdadero Elohim y presentando posteriormente a Yeshua como el creador y redentor del mundo. Ese era el corazón de la tierra, hermano y hermana que me escuchan. El corazón de la tierra en aquel entonces era Israel y Jerusalén, porque fue la ciudad y la nación escogida para evangelizar al mundo entero. Gracias, Padre Celestial, porque en tu infinita misericordia me has permitido poder desarrollar este tema, deseando, Padre, que sea de bendición para cuantos sientan deseos de seguir estudiándolo y que podamos también salir de tantas dudas y de tanta confusión que hay en el mundo. No importa, en el mundo entero, tanto en el mundo pagano como en el mundo religioso, y que podamos salir de todo ese engaño y formar parte de tu pueblo conforme a tu voluntad. En el nombre de tu amado Hijo te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Bien, mis hermanos, muchas gracias por estar entre nosotros. Les invitamos para que sigan en nuestra sintonía. Hasta nuestro próximo encuentro.
Que nuestro Padre Celestial les proteja es nuestro deseo y oración. Hasta entonces.